Bueno, buenas noches, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar acá y gracias por ir agregándose en la medida que vaya avanzando en vivo. Como les decía, buenas noches y bienvenidos y sin tanto que agregar porque pues estamos iniciando unos minutos después por temas técnicos. Vamos a darle gracias a Dios por este día y por cada cosa que Él nos permitió hoy realizar, por cuidarnos y por traernos de vuelta a nuestras casas y por todo lo que nos permite siempre vivir. Tu palabra dice que hay que dar gracias en todo, así que quiero comenzar haciendo eso y luego pues continuar con lo que hemos estado haciendo cada jueves durante ya unos meses atrás. Así que los invito ahí donde están a que me acompañen a hacer una oración y darle gracias al Señor por esto, por esta noche. Gracias Dios por este día, gracias por tus bendiciones y gracias también por cuidar nuestra entrada y nuestra salida, como dice en tu palabra. Has sido fiel en cuanto a eso y en cuanto a muchísimas cosas más. Nos has dado, Señor, de tu bendición, de tu provisión. Nos has cuidado, Señor, y tu mano nos ha sostenido durante tantas cosas que hemos estado atravesando. Yo sé, Dios, que cada uno pasamos por diversas pruebas, porque tu palabra lo dice, Señor, que a través de diversas pruebas nosotros nos acercamos al reino y pues es parte de la naturaleza y de la vida como tal, Señor, en esta tierra. Y pues esperamos, Señor, que tu fuerza, tu autoridad y tu poder esté con nosotros y que para quienes de alguna manera pues también necesitan recibir salud física, que seas tú, Señor, el que abra esa puerta, Padre Santo, y que tu sangre se derrame, se esparza, Señor, sobre las personas que necesitan ser sanados de cualquier tipo de molestia, Padre Santo, física. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das. Y en esta noche te pedimos que solo lo que tu Espíritu nos permita, Señor, hablar y transmitir, y que también lo que tu Espíritu nos permita asimilar, sea lo que usemos, Señor, para bien en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les estaba comentando que hoy vamos a continuar. Yo les decía que realmente este capítulo de Romanos es uno de los capítulos más de mucho sustento en cuanto a doctrina y enseñanza. Y si creo yo que si alguien quisiera, pues no tanto definir, pero sí tal vez, por decirlo de alguna forma, conocer un poco más de cerca quién fue el apóstol Pablo. Creo que este capítulo de Romanos capítulo 8 es importantísimo para que ustedes lo puedan ver y leer y de alguna forma también como estar dentro del pensamiento y del alma del apóstol, porque él ahí descubre y enseña muchísimas cosas que son sumamente trascendentales y que en alguna medida hasta el día de hoy se viven mencionando en las iglesias, ¿verdad? Porque obviamente pues están en las escrituras, pero aparte de ello, pues porque es parte de la doctrina, podría yo decir, básica del cristianismo como tal. Por lo tanto, pues es importantísimo que nosotros podamos analizarlo, ¿verdad? Yo el domingo estaba platicando con los hermanos de la iglesia y les estaba hablando acerca de algo, de un tema distinto, probablemente, aunque toqué algunos versículos de Romanos, pero lo que quería de alguna manera, pues, traer a colación del domingo para acá es que les estaba mostrando algunas cosas a través de una versión que hoy que hoy tengo acá y que quisiera compartir porque es pues un poco interesante. Es una paráfrasis de las escrituras como muchas que existen y creo que tenemos que hacer como esa salvedad, esa aclaración porque con las paráfrasis no en todas podemos nosotros confiar y no podemos tampoco sentar una doctrina específica a través de una paráfrasis, pero sí nos pueden apoyar en cuanto a el contexto y en cuanto a trasladar a nuestra época lo que estamos leyendo, pues porque son muchas cosas. No podríamos, por ejemplo, ponernos a leer la versión de la Biblia del Oso o la Vulgata Latina o algunas otras versiones que son realmente pues hace de muchos años atrás. No la podremos leer ni siquiera en el idioma, por así decirlo, Castilla, porque tiene muchísimos modismos y muchísimas formas de aquella época. Y pues creo que en eso radica tal vez la importancia de la gente que ha
pues dedicado su vida a enseñar y de alguna forma también a estudiar profundamente las escrituras y a poder traernos a nosotros algunas versiones revisadas, algunas versiones mejoradas, comentadas, algunas versiones tal vez más llenas de algún tipo de enseñanza que nos pueden dar eh, mejores argumentos o mejores bases para poder estudiar y leer la Biblia. Les estoy diciendo todo esto porque, como les digo, el domingo utilicé en algún momento de la enseñanza una versión que hace un tiempo, no mucho, descubrí que se llama The Passion Traduction, o la Biblia traducida, la Biblia de la Pasión traducida, o la Biblia apasionada. No sé cómo podríamos traducir en sí directamente esta versión, pero les estaba mencionando porque me gustaría leerles algunas cosas que están en Romanos capítulo 8 desde el 10 que nos ocupa, pero solo usar el versículo uno. ¿Por qué? Porque el versículo uno, yo les decía a ustedes que en algunos otros capítulos nosotros tenemos que buscar el versículo tal vez medular del el versículo del capítulo y, y, y a veces pues tenemos que rebuscar. Sin embargo, en el capítulo 8 el apóstol Pablo entra de lleno, entra con todo y nos dice directamente a través del primer versículo lo fuerte que va a ser el capítulo. Bueno, perdón por la pausa que, como les comentaba, teníamos que hacer porque estamos teniendo un poco tenemos que eh, revisar unas cositas en cuanto a lo meramente técnico, pero espero que de acá en adelante pues, ya se pueda continuar bien. Les estaba mencionando el versículo uno de la de Romanos, capítulo 8. Obviamente ya hemos leído casi, creo que más de 10 versículos de este capítulo, pero volví a esto precisamente por la versión que estamos analizando, ¿verdad? Y como no es una reunión para analizar versiones de la Biblia, solo simplemente me llama la atención y desde un inicio yo les dije, necesitamos ver todas las versiones que podamos tener a nuestro alcance para poder tener un criterio un poco más extenso en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiso decir en aspectos de historicidad, en aspectos de cultura, en aspectos de temporalidad y muchas otras cosas que creo que son, como les decía, importantes para que podamos analizar. Pero pues en este día, leyendo en una versión que se llama TPT, dice de la siguiente manera: así pues, el caso está cerrado. En otra versión, en la Reina Valera, que creo yo la más convencional o una de las Biblias más utilizadas, porque fue obviamente pues de las primeras traducciones que se dieron a muchos idiomas, incluyendo el idioma español, o sobre todo el idioma español, decía literalmente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, y básicamente pues esa era la idea que había en ese capítulo uno, versículo uno, perdón. Pero acá nos dice lo siguiente, y creo que me llama mucho la atención porque yo les he estado mencionando a usted que curiosamente en estos últimos años o meses me he encontrado con que hay varias personas de hecho que con los que convivimos, por ejemplo en la iglesia, algunos jovencitos que están llevando la carrera de leyes, están estudiando eso y pues honestamente me parece muy curioso que el apóstol Pablo utiliza mucho figuras legales que seguramente pues no todo aplica para lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en mi país, pero sí es interesante ver cómo él de alguna forma está haciendo las analogías del caso, ¿verdad? En cuanto a que, por ejemplo, en la versión Reina Valera dice, Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús", pero en este versículo, en esta paráfrasis de la TPT dice lo siguiente: así pues, el caso está cerrado. Y esto de decir el caso está cerrado es como decir, aquí no va a pasar nada más que lo que ya se definió. Y lo que se definió a continuación es, ya no hay una voz acusadora de condenación contra quienes están unidos en vida a Jesús el ungido, ¿sí? Eh,
en un comentario que tiene esta misma Biblia, en este contexto dice lo siguiente: los que están en Cristo Jesús no pueden ser condenados, aunque hay algunos manuscritos que añaden a este versículo para los que andan conforme, los que no andan conforme al carne, sino conforme al Espíritu. Dice acá, en esto no está respaldado en algunos manuscritos más antiguos y fiables. Fíjense que es interesante porque acá pues ya nos dan otro tipo por así decirlo, más amplitud en cuanto a lo que hemos estado analizando. Pero solo os hago este comentario precisamente porque la Biblia a nosotros nos debe enseñar muchísimas cosas, y una de ellas es que, por ejemplo, Romanos capítulo 8 comienza diciéndonos que no debemos permitir que la voz de la acusación, porque así dice en esta versión, que la voz acusadora de condenación nos esté diciendo que estamos, que fuimos desechados por Jesús o por el Padre, dado a que en Cristo Jesús nosotros, al estar nosotros unidos en Él, a Él, perdón, nosotros tenemos lo contrario de la condenación, que es la salvación. Me voy a trasladar al versículo 10 y a tratar de continuar los siguientes minutos con algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Y pues ya estoy ubicado por acá, en el versículo 10. Como les decía hace un momento, creo que pudimos haber platicado muchísimo más del versículo 1 y así volver a introducirnos en todo esto, pero pues obviamente ya lo revisamos, ya lo vimos, lo hemos visto en la versión Reina Valera, en la NTV y en algunas otras, y lo hemos estado leyendo y comentando. Con lo cual creo que tal vez valdría más la pena que nos ubicáramos en este momento en algo que es tal vez un poco más reciente de analizar y de leer, y así vamos a ir viendo algunas otras cosas. Ahora Cristo vive en ustedes, dice en el versículo 10. Cristo. Yo les mencioné en su momento que la figura de Cristo que se utiliza en el Nuevo Testamento siempre es Cristo el Mesías, que el Mesías y Cristo es la misma expresión o tienen el mismo significado, solo que uno es en un idioma y el otro en otro idioma. Y cuando nos dice a nosotros esto, que Cristo vive en nosotros, nos está hablando de el ungido, ¿sí? Nos está hablando del carácter de Jesús, porque Jesús, por así decirlo, en este mundo, ese era su nombre, pero su atribución era el Cristo. Era su nombre Jesús, su atribución era el Mesías. ¿Por qué? Porque había sido ungido y su unción había sido establecida para que él viniera a este mundo y se sacrificara por todos, por los buenos y los malos, por los ricos y los pobres, por la gente de todo tipo de linaje, lengua y nación, dice en Apocalipsis, porque así es Dios. Dios no hace acepción de persona. Entonces, una cosa importante acá es analizar precisamente el hecho de que Cristo vive en nosotros. Y le estoy diciendo el carácter sacrificial, si lo puedo decir así, vive en nosotros. Verso 10. Aunque su cuerpo esté muerto a causa del pecado, está hablándonos a nosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes deberían de tener o necesitan o pedir que Dios de alguna forma les ayude a morir en cuanto a su carnalidad, ¿sí? Necesitan eso para que, eh, por, porque aquí dice, esté muerto a causa del pecado, su espíritu vivificante. Esto es otra cosa que quería yo mencionar, que mencioné el jueves pasado y quiero insistir en mencionar, la letra E, ¿sí? Que aquí en donde se habla de espíritu es E mayúscula, y entonces dice su espíritu vivificante, nos está hablando del espíritu de Dios, vivificante, les da vida, porque son plenamente aceptados por Dios, dice acá. Dice, y en el verso 10, por ejemplo, hay un comentario que dice, el arameo se puede traducir como por causa de la justicia, ¿sí? Ahora Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo esté muerto a causa del pecado, su espíritu vivificante les da vida porque son plenamente aceptados por Dios a causa de la justicia. Verso 11, continuamos, perdón, ¿sí? Vamos a ver, solo me voy a ubicar nuevamente por acá, disculpen.
11. Dice, si Dios resucitó a Jesús y puesto que el espíritu de resurrección de Dios vive en ustedes, dice en esta versión, también resucitará su cuerpo moribundo por medio del espíritu que les da vida. Esto lo mencionamos el jueves pasado. Así pues, amados, la carne no tiene ningún poder sobre nosotros, ni tenemos obligación alguna de someternos a ella. Aquí sigue el apóstol Pablo en la misma dinámica de querer de alguna forma enseñarle a la iglesia en Roma y a la iglesia que después tuvo la opción, tenemos la opción de leer lo que él dejó plasmado, que nosotros tenemos una batalla cotidiana, una batalla que debe ser para nosotros probablemente de las principales batallas que nosotros tenemos, porque a veces nosotros podemos exagerar en cuanto al misticismo, ¿sí? Y cuando me refiero al misticismo, hablo de que a veces nosotros muchas cosas que nos suceden se las atañimos o se las endosamos, digamos así, al enemigo, a Satanás o a los demonios. Y obviamente los espíritus inmundos y obviamente Satanás tiene, tienen algo contra nosotros, porque eso es una realidad, al menos en el mundo espiritual. Pero también aquí el apóstol Pablo nos menciona algo que yo creo no debemos de perder de vista. Y es lo siguiente. Dice acá en el verso 12, así pues, amados, la carne no tiene ningún poder sobre nosotros, ni tenemos obligación alguna de someternos a ella. Y en este punto lo que el apóstol Pablo nos está mostrando es que nosotros tenemos, bueno, no en este punto, lo empezó a mencionar desde los primeros capítulos de Romanos, pero quizá fue más intenso, fue subiendo de intensidad a partir del capítulo 4 o 5. El 6 habla mucho acerca de ello, el 7 también enfatiza acerca de esa como dualidad en la que nosotros vivimos, porque en algunas cosas queremos ser espirituales y en otras cosas le cedemos terreno a la carne, y entonces ahí hay una batalla interna y por eso era que yo le decía hace un momento que nosotros podemos mistificar y el cristianismo se ha especializado en mistificar cosas. Por eso vuelvo al ejemplo que le estaba mencionando hace unos minutos. A veces nosotros le echamos o le tiramos, digamos, la responsabilidad de ciertas cosas a Satanás, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos de entender es que también hay un enemigo con el que nosotros convivimos. Y hay un enemigo con el que nosotros estamos todo el tiempo. Hay un enemigo que cuando nos vamos a dormir, ahí va con nosotros. Y hay un enemigo que se despierta con nosotros. Y es ese enemigo que a veces en nuestra mente nos dice que no vamos a poder, que no somos suficientes, que no tenemos muchas habilidades, cualidades o recursos. Ese enemigo que nos dice a nosotros que mejor nos vayamos por el camino de lo fácil y que nos escondamos y que le demos rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Y ese enemigo está en nosotros mismos y es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es de lo que el apóstol Pablo está hablando, como les repito, en estos últimos capítulos, desde el 6, 7 y 8, desde donde en el 6, por ejemplo, nos dice que tenemos que demostrar que hemos muerto a nuestra naturaleza antigua a través del bautismo en agua, en donde el capítulo 7 nos menciona constantemente que él se siente mal porque él quiere hacer cosas. Está hablando Pablo, y yo creo que muchos de nosotros diríamos lo mismo. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y siempre estoy sujeto a un pensamiento negativo que impone la carne en mí y que hace que yo viva cosas que no tenga y haga cosas que no tenga que hacer. En el verso 13 dice, porque si viven según los deseos de la carne, están condenados a la muerte. Pero si la vida del Espíritu hace morir los deseos pecaminosos de la carne, entonces disfrutamos de su vida abundante. Yo creo que esto es bien importante y tal vez en este punto sí está en alguna medida pues la relación de la que estaba yo hablando con ustedes acerca de lo que el domingo yo mencionaba, porque pues el domingo en la iglesia estaba platicando acerca de la guianza del Espíritu. Y aquí dice el apóstol Pablo en el verso 13, porque si viven según los deseos de la carne están condenados a la muerte, pero si la vida del Espíritu hace morir los deseos pecaminosos de la carne, entonces disfrutamos de su vida abundante. Quiero enfatizar esto, la vida del Espíritu, vivir en el Espíritu.
el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 y capítulo 5 menciona regularmente esta idea. Digo pues, andad en el espíritu, y andar es una expresión que significa vivir, ¿sí? Andar es una expresión que significa tener o usar o ser, por ejemplo, yo voy a la calle y voy a mi vida cotidiana, estoy haciendo todo lo que hago todo el tiempo y puedo y necesito vivir en el espíritu. Yo estaba diciendo el domingo en la iglesia, por ejemplo, que nosotros no necesitamos lo espiritual solamente para las cosas de la iglesia, que son importantes, pero ese no es el todo y es un error creer que nosotros solo necesitamos lo espiritual para la iglesia, porque es allí donde vemos nosotros grandes falencias y carencias. No hablemos de nadie más, hablemos de nosotros, que podemos llegar a expresar en algún punto o dar a conocer alguna cosa de nuestra vida que no es del todo correcta, precisamente porque nos hace falta vida del espíritu, ¿sí? Y en este punto insisto, no, yo quiero ser bien claro, y el domingo lo decía, y vuelvo a esto, no se trata solamente de que nosotros digamos yo soy espiritual porque hablo en lenguas, aunque pues tal vez la línea teológica que nosotros tenemos sí lo puede de alguna manera pues sustentar o sostener, pero como el mismo apóstol Pablo decía, imaginen ustedes que lo decía Pablo, y no recuerdo si es acá en Romanos o es en Corintios en donde lo menciona, pero dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, está diciendo el apóstol Pablo, y se lo está mencionando en la iglesia. Y si fácil en esa iglesia habían 200 personas, está diciendo Pablo, yo soy espiritualmente más dotado, según el Espíritu Santo, que cualquiera de todos ustedes, que ustedes juntos. Por eso les decía, si habían 200 personas, Pablo era, perdón por decirlo de esta manera, pero era más lleno del Espíritu que otras personas. Pero él mismo dice, pero yo prefiero hablarles en el idioma que ustedes me puedan escuchar y decirles dos, tres cosas que ustedes puedan entender, porque es más edificante en este punto. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender, y no es que esté diciendo yo, no sirve profetizar, no sirve interpretar lenguas, no sirve los dones, las sanidades, los milagros y las señales no sirven. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que nosotros podemos confundir que el don de una persona es algo extraordinario, pero la forma de ser de la persona no ha sido trabajada. Y andar en el espíritu sirve para que una persona se deje dominar al final de cuentas por el espíritu de Dios, y que si Dios lo usa en pequeña o en una mayor escala, de la forma que Dios lo quiera hacer, sea algo extraordinario, sea algo que la gente alcance a ver y diga que queda impresionada por las cosas que Dios hace a través de esta persona. Esta misma persona va a obtener la suficiente humildad de espíritu y de corazón para poder reconocer que lo que tiene no viene de él, que es algo que Dios dio, es algo que Dios proveyó en su increíble misericordia para que podamos, de hecho, recibir otras personas. O sea, a quien Dios le da dones, dice la Biblia, el que habla, por ejemplo, el que habla en lenguas y edifica, o sea, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y el que interpreta las lenguas edifica a la iglesia. Entonces las lenguas del espíritu pues son edificantes, son para edificar la iglesia, pero este tipo de aspectos en cuanto a vivir en el espíritu y no dejar que nuestra carne nos domine, es algo que sirve para tu vida diaria, es algo que sirve para todas las cosas que tú haces. Y por eso vuelvo a decir, muchos cristianos por años hemos dicho, porque yo probablemente lo dije alguna vez, el enemigo me está atacando, cuando en realidad no es solamente el enemigo que me esté atacando, el enemigo probablemente está por ahí, me ve cómo yo procedo y se ríe de mí porque a veces no necesita hacer mayor cosa para que yo caiga en los tentáculos de un pecado o en las garras de una situación incómoda, una cuestión negativa, y es porque simple y sencillamente yo no estoy viviendo para el espíritu, sino estoy proveyendo para las cosas de la carne. Y esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Este versículo sí lo utilicé el domingo anterior, y de hecho por esto fue que yo entendí algunas cosas, y necesito seguir hablando de esto en la congregación y probablemente acá también, pero les quería mencionar esto porque sí fue de alguna forma algo que con lo que yo me sentí me despertó una curiosidad muy grande, y es este versículo 14 de Romanos capítulo 8,
en esta versión de la que estamos platicando. Y dice lo siguiente, los hijos, oiga, los hijos maduros de Dios son aquellos que son movidos por los impulsos del Espíritu Santo. Y miren, ustedes, en el pasaje, en este pasaje que estoy leyendo, pasan varias cosas. Y una de las cosas importantes que pasan es que, por ejemplo, hay mucha gente en la tierra en general que tiene distintas maneras de creer, distintas formas de manejar su vida, cosa que pues cada quien hace como quiere. En alguna medida, pues no es que nosotros tengamos que imponer nada, porque no se maneja así la cosa. O sea, es cuestión de que todos hagamos lo que en nuestro espíritu sentimos, pero mejor si nosotros nos dejamos guiar por lo que Dios nos está diciendo. Obviamente, hablando en un término cristiano, en un término de creencia. Obviamente no le puedo yo pedir a alguien que no cree en Dios o que no cree similar a mí, pedirle que se deje guiar por Dios, porque es un poco como contradictorio. Pero hablando en específico de este versículo, porque surge una duda muy interesante. Hemos platicado muchas veces o algunas veces con personas que dicen, cuando se les habla de Dios, les dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que eso no me dice la Biblia que es así, ¿sí? Los hijos de Dios tienen ciertas características y en este punto tampoco es ni clasismo, ni discriminación, ni nada por el estilo, pero los hijos de Dios tienen algunas características específicas. Y fíjense que aquí pasa algo interesante. Unos son hijos y tienen diferentes, por así decirlo, estaturas. A mí surgió una curiosidad y algo sumamente interesante porque, y lo mencioné el domingo, aunque no era parte de la enseñanza, pero lo mencioné porque aquí en este versículo trae como a colación eso, en donde dice los hijos maduros de Dios. Usted revisa la Reina Valera y solamente dice, todo el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios, o los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Y pues esto es una generalidad y no es que yo diga que la Reina Valera lo hizo mal, porque yo nunca he hecho algo tan grande como lo que hizo Cipriano y Casiodoro Cipriano Valera y Casiodoro Reina y todas las personas que han venido después y que han estado con ellos, que estuvieron con ellos y todos, ¿verdad? Todo lo que hicieron. No estoy diciendo que lo hicieron mal, pero decir los hijos de Dios es una generalidad. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que hayan personas que no tengan o no piensen o no crean en muchas cosas de religión y se puedan creer hijos de Dios. En este punto no quiero tal vez batallar o discutir en cuanto a eso. Lo que sí les puedo decir yo es que existen al menos, yo les decía el domingo, tres categorías de hijos según el idioma. Por ejemplo, el griego koiné nos habla de hijo tecnón, hijo tecnión, hijo huidos. Y esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, o la traducción en la que hicieron esta versión, dice, hablando de los hijos maduros, es exactamente la palabra huíos, que es donde nos habla de gente madura. Y por eso es que quienes tradujeron esta Biblia no solamente pusieron los hijos, porque pudieron haber puesto hijos tecnones o hijos tecniones, y los hijos tecnones son bebés. Y los tecniones son niños que apenas están creciendo y que todavía no pueden aspirar a la herencia del padre, mientras un hijo huíos, es un hijo maduro que ya es un hombre al cual se le pueden dar atribuciones y exigir obligaciones. Esa es la verdadera forma de hablar en cuanto a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces él viene y dice, la verdadera señal de que tú estás lleno del Espíritu Santo no solamente es que hables en lenguas, no solamente es que profetices, no solamente es que dances, o no solamente es que pasen algunas cosas en tu vida o que sean algo como señales físicas y evidentes de que algo te está pasando. Porque a veces podemos nosotros creer que alguien, o nosotros, por ejemplo, hablando en un contexto pentecostal, la iglesia pentecostal considera que un servicio fue muy bendecido si en ese servicio hubo mucho tiempo de oración, mucho tiempo de ministración, mucho tiempo de cánticos, a veces de gozo y a veces de adoración, y pues que el tiempo se pasó y que no hubo un límite. Y en algunos casos hay personas que hablan de esto, yo se lo digo porque pues he visto ciertas cosas así, en donde hay personas que se dicen, ni nos dio tiempo de predicar, dicen, y lo dicen en alguna medida con aquella cuestión de decir, hubo tanta bendición que ni siquiera hubo necesidad de palabra.
Y tal vez alguien dirá, usted habla de esto porque usted es predicador. Y entonces tal vez le ofende que alguien hable de eso y puede ser que sea por eso también, pero también ministro la alabanza. Y yo podría decir, pues si ministro la alabanza a mí no me afecta porque vamos a tener 2 horas, 3 horas de estar cantando y ministrando. Lo que les quiero decir con esto en específico es que a veces nosotros creemos que estar en el espíritu es todo lo que sucede por fuera, pero verdaderamente la transformación que tu vida y la mía deberían atravesar y que te dejen y que te ayuden a ti a ser una persona distinta de quien eres, es el verdadero sentido de la obra del Espíritu de Dios. Y ya luego el Señor te usa y el Señor te puede usar de muchísimas formas. Ese punto es donde yo les estaba mencionando esto. Luego encuentro un comentario bíblico en esta versión y en este preciso versículo en donde dice los hijos maduros de Dios son aquellos que son movidos por los impulsos del Espíritu. Y luego dice, el griego es bastante enfático cuando dice aquellos y solo aquellos, ¿sí? Cuando nos está diciendo esto básicamente es los hijos maduros de Dios son aquellos y solo ellos, no hay otro grupo de hijos. Y luego dice, los que son movidos por los impulsos del Espíritu Santo. Y también esto, pues yo lo mencioné el domingo anterior en la enseñanza, cuando estábamos hablando acerca de cómo guiarnos por Dios, cómo dejarnos guiar por Dios, en donde la expresión guiar es una expresión que puede decirte conducir, que puede expresarte llevar, que puede decirte también dejarte guiar, que era lo que estábamos mencionando, pero también es y el impulso o la forma en que te mueve hacia algo, ¿sí? Entonces, el, la pregunta en este punto es, en cuanto a todo esto que estamos hablando, ¿cómo eres tú con Dios? O sea, yo no tengo obviamente ni derecho ni ninguna facultad en este punto para venir a decir quién sí y quién no es. Solo te pregunto, ¿cómo eres tú con Dios en cuanto a tu madurez? Porque en muchos aspectos de la vida, nosotros lo que necesitamos aprender es a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Y si dejamos que eso pase, entonces estamos dando muestras serias de que somos hijos, pero no hijos bebés, sino hijos huíos, hijos que estamos preparándonos para heredar la bendición de Dios, para heredar lo de la tierra, pero más aún heredar lo eterno. El verso 15 dice, y ustedes no recibieron el espíritu del deber religioso. A ustedes no se les impuso un espíritu que los obliga o los forza a volver atrás, ¿verdad? Dice acá, y que es un espíritu que los hace volver al temor y y a sentir que nunca son suficientemente buenos. Fíjense qué interesante es esto, porque es curioso porque la religión o la religiosidad a nosotros todo el tiempo lo que hace hacernos creer es que nosotros no merecemos estar bien, que lo que nos pasa es porque Dios así lo quiso, que los problemas que tenemos es porque Dios no sé qué. Y puede ser que en algunas cosas sí es Dios quien está trabajando en nosotros, pero puede ser también que en otros aspectos Dios ya hace mucho que te dijo, te terminó tu desierto, se acabó tu prueba, tú ya deberías estar en otras situaciones, pero muchas veces, como dice acá, el espíritu del deber religioso, o sea, el espíritu de religiosidad que se te impuso, te hace creer a ti que lo que estás viviendo es un castigo, o tal vez no un castigo, pero sí una prueba de esas pruebas difíciles que Dios a veces permite, cuando en realidad lo que Dios te dio, dice acá, es un espíritu de plena acogida, dice acá. Tal vez la expresión esta no es muy utilizada, al menos no en nuestro idioma, en nuestra idiosincrasia y cultura guatemalteca, quizá en Latinoamérica un poco más, pero se sobreentiende que nos está diciendo que nos dio un espíritu de aceptación, ¿sí? Y dice que el espíritu de deber religioso nos hace volver todo el tiempo al temor, nos hace estar metidos en el temor. La religión siempre o la religiosidad, para decirlo mejor, siempre nos va a hacer decir, si tú no oras, Dios te va a castigar. Te pasó lo que te pasó en la calle porque no oraste ese día. Y así por el estilo, nosotros a veces hacemos cosas
y nos pasan cosas y sentimos el castigo, o si algo nos pasa, lo sentimos como un castigo de Dios, cuando en realidad esto lo que pasa, lo que verdaderamente es un espíritu impuesto de religiosidad, ¿sí? Porque a mucha gente le pasan cosas malas diariamente en el mundo. Pierden la existencia a muchísimas personas, por las razones que sean. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente creyente que les pasa. Y en este punto podría cualquiera venir y decir, bueno, y entonces ¿en dónde está la protección de Dios? Es que Dios ya sabe los tiempos de cada persona y tal vez ahí me estoy yendo a otro punto. Lo que le quería decir con esto es que si nosotros creemos, o como a veces la religiosidad nos hace sentir, que si nosotros hacemos tal o cual o cual o cual, nos va a ir bien, pero si hacemos tal y tal y tal y tal, nos va a ir mal porque Dios está listo ya para soltar la espada y hacernos sufrir. Estamos cayendo en algo que se llama religiosidad. Sin embargo, el espíritu que Dios puso es un espíritu de plena acogida, que significa un espíritu que nos recibe plenamente, ¿sí? Y luego dice que los envuelve en la familia de Dios, o sea, nos hace encontrar una familia, porque la Biblia lo dice en el Salmo, se me escapa en este momento, pero es un salmo muy conocido, Salmo 58, si no estoy mal, o creo que no es ese, pero perdón, la cosa es que hay un salmo en el que dice que Dios hace habitar a los huérfanos en familias y y saca a los cautivos a prosperidad. Y lo que está diciendo acá es que el espíritu que Dios nos da, que nos recibe, es el espíritu que nos envuelve en la familia de Dios. Y dice, y nunca se sentirán huérfanos porque cuando Él se levanta en nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decir con tierno afecto, Padre amado. Fíjese qué interesante, ¿sí? Entonces, creo que acá nos sirve mucho ver todo esto, ¿sí? Precisamente porque así nosotros podemos de alguna manera pues entender que fue un poco más claramente y con un poco más de comentario bíblico lo que el apóstol Pablo quería enseñar en ese punto, ¿sí? Entonces dice, un espíritu por el cual nosotros clamamos Padre amado. Déjenme leerle un comentario que está por acá. Todavía tengo unos minutos más y voy a leerles algo. Dice, tanto en el texto como en el contexto más amplio, se extiende que encontrarás nuestra verdadera vida, perdón, reside en el espíritu de plena aceptación, que era lo que estaba mencionando hace un ratito. También puede referirse al temor al juicio que ha sido eliminado de nosotros por medio de Jesucristo, ¿sí? Estas son dos cosas, dos situaciones que regularmente se están utilizando en este pasaje, que era lo que le estaba mencionando justamente hace pocos minutos. Entonces, vamos a ver. Sigo en el verso, ¿qué? 10, 16. Bueno, dice acá, y nunca se sentirán huérfanos porque cuando él se levanta en nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decir con tierno afecto, Abba Padre. Y aquí dice en el verso 15 un comentario más en donde dice, el espíritu de filiación adulta completa. El arameo puede traducirse como el espíritu de los niños consagrados, nos está diciendo acá. Y en otro comentario interesante, porque lo tenemos que mencionar, quiero eh, decir, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo menciona en este pasaje que nos dio un espíritu de adopción por medio del cual nosotros clamamos Abba Padre. Acá dice Padre amado y está bien. En otras versiones dice eh, Abba Padre o solo Padre, Padre querido, querido Padre, dicen otras versiones. Pero, y obviamente, pues sí es una expresión de mucho afecto y de mucho amor. Pero quiero mencionarles este comentario bíblico que está acá. Dice, Abba, oiga, Abba no es una palabra griega, sino aramea, transliterada al griego. ¿Qué significa transliterar? Que lo pasaron, que se utilizaron. Creo que ahora nosotros podríamos entender fácilmente algunas cosas de transliteración, porque hasta le han dado un término a lo que nosotros hacemos regularmente con los idiomas, sobre todo con el idioma inglés, que es uno de los idiomas de interés más grandes en el mundo, si no el más grande, porque todo el mundo necesita o quiere hablar en inglés.
Pero le digo esto porque nosotros en nuestro español regularmente transliteramos o decimos algunas palabras para mencionar ciertas cosas que sabemos, o sea, las entendemos que se van a usar o que se van a hacer o que se van a o se va a comprar, lo que sea, pero esas palabras tal vez conocemos su significado y sabemos que son en el español, pero estamos utilizando nuestro idioma español tranquilamente y de repente utilizamos alguna cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, darle play a un video, ¿sí? Estás diciendo, darle play al video es como eh, dejar que siga, o no sé cómo decirlo de alguna forma, pero es uno de muchísimos ejemplos que podríamos nosotros utilizar en cuanto a todo esto. Ahora bien, quiero mencionarle y seguir con este comentario. Entonces dice, Abba significa padre. También se encuentra en Marcos 14:36 y en Gálatas 4:6. Dice acá, Abba es además una palabra de devoción, un término cariñoso. Por eso algunos han concluido que Abba podría traducirse como papá. Es difícil imaginar una relación más cercana con Dios que llamarlo Abba, nuestro Padre amado. ¿Sí? Esta es parte de lo que menciona este comentario aquí en esta versión. Porque el Espíritu Santo, fíjense acá, hace real la paternidad de Dios para nosotros al susurrar en lo más profundo de nuestro ser. Eres el hijo amado de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, que tú encuentres una figura de paternidad en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener la figura paterna y tener una figura de paternidad, hasta los estudiosos importantes en cuanto a la psicología y otras ramas de la conducta de la persona, enseñan que es sumamente vital o muy importante e interesante que un hijo tenga el derecho, básicamente, de tener una relación bonita con sus padres. Ya hablo de padres, ambos, padre, madre, ¿sí? Y que tengan una relación estrecha, cercana, de influencia, de enseñanza, de guianza, de corrección, pues se dice que han hecho estudios en donde se ve claramente que en la ausencia de de una de las dos figuras es muy fuerte para la persona que se está formando desde pequeño con la carencia de uno de los dos. Y luego empiezan a haber otro tipo de evidencias de todo esto. Pero volviendo a este punto, dice acá que el Espíritu Santo hace realidad real la paternidad de Dios para nosotros. Esto me llama muchísimo la atención, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo tiene muchas formas o muchos trabajos, y era lo que yo les estaba mencionando. Es necesario que tú vayas a la iglesia, es necesario que tú recibas de Dios, es necesario si quieres ayunas, si quieres haz todas las cosas que quieras hacer. Pero es necesario que cuando el Señor te esté ministrando, tú entiendas que parte de la administración del Espíritu es que tú absorbas de Dios ese carácter de padre que Él quiere tener contigo y conmigo, ¿sí? Porque el Espíritu nos susurra en lo más profundo de nuestro ser, eres el Hijo amado de Dios. Verso 17. Y puesto que somos hijos suyos, esto aquí es donde las cosas empiezan a volver bastante, no feas, pero sí bastante, pues, en una intensidad mayor, porque el apóstol Pablo, como les dije, suelta muchas cosas doctrinales bien interesantes en todo esto. Por ejemplo, dice, y puesto que somos hijos suyos, tenemos derecho a participar de todos sus tesoros. En otras versiones dice, y si somos hijos, también somos herederos. Y aquí dice, pues tenemos derecho a participar de todos sus tesoros, pues somos herederos de Dios mismo. Y puesto que estamos unidos a Cristo, heredamos también todo lo que Él es y todo lo que tiene. Seremos glorificados con Él si aceptamos sus sufrimientos como propios. Esto también es bien importante. Y aquí nuevamente hay un comentario bíblico del cual quiero pues mostrarle. Dice, somos coherederos con Cristo. Esta es la expresión que utiliza la Reina Valera. Nada en la Biblia podría ser más asombroso que esto. La gracia ha transformado a los antiguos rebeldes en príncipes y princesas, miembros de la realeza que participan de la herencia de Cristo. O sea, no sé si usted y yo dimensionamos esto en su justa medida, pero venimos de una vida fuerte en la que algunos de nosotros no queríamos saber nada de Dios y resulta que Jesús se encuentra con nosotros en el camino que llevábamos directo al abismo
Y Jesús nos salva de morir en ese abismo y luego nos pone seguros en un lugar y después de hacer eso, aparte de ponernos seguros, nos empieza a guiar, nos empieza a volver eh, discípulos y seguidores de Él, hasta el punto de poder llegar a disfrutar las bendiciones que Dios tiene con cada uno de nosotros en la misma medida que tendría un hijo, perdón que lo diga de esta manera, pero un hijo legítimo, ¿sí? Nosotros fuimos adoptados, es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Fuimos adoptados y a pesar de ser adoptados, el Señor viene y nos hace hijos de pleno derecho en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Es lo que es lo que está tratando en este punto, este comentario. Dice acá, aceptar sus sentimientos de dolor o cosas que experimenta por implicación sufrimientos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá también es que no solamente vamos a decir, voy a heredar la vida, voy a heredar los tesoros, voy a ser rico, muy poderoso, porque Jesús vive en mí, si no estamos dispuestos también a padecer como Jesús padeció en algún momento por causa nuestra, ¿sí? Jesús no padeció por él, Jesús padeció por causa nuestra. Y muchas de las cosas que nosotros podemos llegar a padecer puede ser sí necesariamente por causa nuestra. Así que esto es digno de que nosotros lo analicemos y lo vayamos entendiendo para poder de alguna manera, pues, tener, como les decía, una mejor, mejor amplitud y poder tener mejores recursos para poder analizar todo esto. Déjenme terminar, ya voy a finalizar al menos hoy, ¿sí? El verso, el verso 18. En esta versión tiene un título y con esto, como les digo, voy a cerrar, se los voy a leer y vamos a seguir platicando de ello más adelante. Dice, estoy convencido de que cualquier sufrimiento que padezcamos es insignificante comparado con la magnitud de la gloria que está a punto de revelarse a nosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo. Quisiera de alguna manera pues dejarlo en el corazón de cada uno de ustedes, porque Dios sabe precisamente lo que estás viviendo y Dios conoce realmente tu situación. Para Él nada de lo que estamos nosotros atravesando es una cosa desconocida. Dios sabe lo que nos pasa, Dios sabe cómo estamos viviendo y Dios sabe lo que nos está costando. Pero de la misma manera que Él conoce absolutamente todo eso, también conoce la forma de ayudarnos a salir de ello. La palabra griega que se utiliza en este aspecto cuando dice acá, comparado con la magnitud de la gloria, es la palabra doxa. Creo que en algún momento se los mencioné que pues también puede traducirse como belleza radiante, esplendor o perfección, ¿sí? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con las situaciones que están sucediéndote? ¿Por qué a veces tú oras y le dices, Señor, por qué a mí? ¿Por qué me tuvieron que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué yo que estoy luchando? ¿Por qué yo que no me meto con nadie? ¿Por qué yo que no hago ningún problema? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Pues la Biblia dice que las pruebas, dice, y lo dice el apóstol Pablo, alguien que padeció, está diciendo, cualquier sufrimiento que padezcamos es insignificante. Lo que te está pasando, tú dirás, usted no está en mis zapatos. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo, ¿sí? Y Pablo sí padeció, y Pablo sí vino de una familia que tenía mucho y que fue de alguna manera sacrificando muchas cosas, sobre todo su comodidad, para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, creo que si usted dirá, el pastor no tiene la solvencia para decirme eso, pues yo lo que hago es leerte lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice acá, en este pasaje, que él está totalmente convencido de que lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, que pueda ser algo muy pesado, es verso 18 de este pasaje. Dice, estoy convencido de que cualquier sufrimiento que padezcamos es insignificante. Pareciera, alguien diría, está haciendo de menos mi problema, está haciendo de menos mi enfermedad, mi dolor, mi padecimiento. No es ese el punto en realidad. El punto es que entendamos que hay cosas que le pasan a todo el mundo y que te pueden pasar a ti, que me pasaron a mí, que le puede pasar a cualquier persona. Pero no importa tanto comparado con la belleza y el esplendor que Dios va a permitir que tengas porque está a punto de revelarse en nosotros. Así que
No hay una sola forma en la que el enemigo quiera atacarte diciéndote, ese problema te va a destruir, ese problema, esa enfermedad va a matarte, esa escasez, esa circunstancia, esa situación dura que estás pasando te va a provocar dolor y va a arruinar tu vida. Pues ese no es el plan de Dios, aunque el enemigo se quiera levantar. Y aunque a veces incluso tus propias decisiones o las mías permitan o hagan que yo vaya hacia la destrucción, si yo clamo a Dios, el Señor me puede ayudar y darme una salida para ello. El arameo puede traducirse como con la gloria que ha de perfeccionarse en nosotros. El participio griego eis puede traducirse como en nosotros, sobre nosotros o a nosotros, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando una lección importantísima, porque nos está diciendo con la gloria que ha de perfeccionarse en nosotros. Estás pasando alguna prueba, estás pasando alguna situación difícil, te está doliendo algo, te está doliendo a alguien, te está lastimando, te está pasando algo difícil. Solo quiero decirte de todo corazón que aunque te parezca muy duro, no te digo yo de mi experiencia, ni te digo yo porque simplemente quiera hacer minimizar tu dolor. No es ese el punto. Te quiero decir que es más grande lo que viene a tu vida si te dejas guiar por el Espíritu que lo que estás padeciendo. Y quizá podríamos utilizar esa analogía que está también en las Escrituras, que dice que una madre se olvida de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento que tuvo mientras estaba dando a luz, cuando ya ve a su criatura en sus brazos. Es increíble esa analogía que hace la Biblia, que hace los siervos de Dios, porque nos está diciendo básicamente que a veces sufrimos, pero mientras estás en el sufrimiento debes saber que si Dios te ha guardado y te ha librado y te ha hecho salir de otras situaciones, esta no va a ser la excepción. Porque tienes a un Dios bueno y misericordioso que te ama. Así que Dios te bendiga, Dios te llene de mucha paz y colme tu vida de todo lo bueno que Él quiere darte. Y voy a orar para pedirle al Señor que te ayude, como estábamos diciendo, en todos los aspectos. Así que le damos gracias al Señor y oramos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos leer, por permitirnos acercar en este espacio, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que prestó atención, que puso en su casa o en su teléfono, donde sea que lo estén haciendo, para poder compartir esta lectura de tu palabra y algunos comentarios y ver algunas cosas que creo que son edificantes, espero sean edificantes para cada uno de nosotros. Señor, quiero pedirte de todo mi corazón que las personas que estén pasando por la situación difícil que estén pasando, principalmente que sepan que quien condena, quien tiene todo el derecho y toda la autoridad para condenar, no nos ha condenado, nos ha tratado con misericordia, y que se dejen de estar lacerando la mente y el corazón en cuanto a algo que les pudo haber pasado o hecho, porque Dios es más misericordioso que los hombres. Y así, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a entender esto y que también nos ayudes a vivir, Señor, para ti. Y vivir para ti implica entender la obra que tu Espíritu hace, que nos cambie, que nos transforme, Señor, pero que pueda ser una transformación genuina y no forzada. Y que sea una transformación basada en el Espíritu y no en la religiosidad. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche y por sobre todas las cosas, Padre Santo. Ayúdanos a ver la belleza de la gloria que viene a través de todo este proceso que estamos atravesando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Tengan una feliz noche. Que descansen. Que todo les salga bien mañana. Cuídense mucho. Protéjanse del sol. Y pues quienes nos quieran acompañar este domingo a las 9 de la mañana tenemos un desayuno que es familiar. Vamos a seguir hablando algunas cosas acerca de lo espiritual, acerca de la vida en familia, ¿verdad? Porque todo, al final de cuentas, todo está relacionado y por ahí los esperamos y creo que puede ser de mucha bendición. Así que si usted quiere acompañarnos, pues con mucho gusto, y quien pues tenga el tiempo y el espacio para hacerlo, allá va a ser más que bienvenido. Cámara de Industria, la zona 4 de Guatemala. Comenzamos a las 9 de la mañana.
y pues ahí nos saludamos primeramente Dios. Feliz noche.